Mi esposa pronunció la sentencia durante la cena de pasta. No fue una pelea, ni siquiera una voz elevada. Solo Margot sentada frente a mí en nuestra propia mesa de comedor en nuestra brownstone en el Upper West Side, enrollando linguini alrededor de su tenedor como si estuviera discutiendo un cambio en los planes del fin de semana. Clifton, creo que es mejor que no vengas a la cabaña esta Navidad. Mamá dijo, has estado tan difícil últimamente, y simplemente creo que todos necesitan unas vacaciones pacíficas. Dejé mi tenedor. La miré y dije, está bien. Eso fue todo. Sin discusión, sin súplicas, sin escena. Dije, está bien. Y me serví más vino. Y terminamos la cena. Y fui a mi oficina y me senté en la oscuridad durante mucho tiempo pensando en los 22 años que acababa de ver disolverse en algún lugar entre la cesta de pan y el menú de postres. Pero aquí está lo que Margot no sabía cuando dijo eso. Aquí está lo que su madre, Beverly Harwell, no sabía cuando aparentemente le dijo a su hija que yo era difícil. Y aquí está lo que ninguno de la familia Harwell entendió cuando empacaron su equipaje de diseñador y manejaron hasta esa cabaña de $3 millones en los Catskills para pasar la Navidad sin mí. A las 12:12 de la mañana del día de Navidad, mi hijo Ethan me llamó desde esa cabaña, su voz 2 tonos más alta de lo que nunca la había escuchado. Papá, tu nombre está en la aplicación de noticias de CNBC en este momento. ¿Qué demonios hiciste? Antes de contarte lo que pasó a las 12:12, necesito contarte quién soy yo. No la versión que Margot describió a su familia, la real. Mi nombre es Clifton Reeve. Tengo 52 años. He trabajado en capital privado durante 26 años. Y durante los últimos 11 de esos años, he dirigido mi propia firma en Midtown Manhattan, Reeve Capital Partners. Gestionamos poco menos de $4,000 millones en activos en salud, infraestructura y tecnología emergente. Construí esa firma desde una operación de 12 personas en una oficina alquilada en Park Avenue South hasta algo que emplea a más de 200 personas y tiene oficinas en Nueva York, Chicago y Austin. Crecí en Dayton, Ohio. Mi padre trabajó en la línea de ensamblaje de una planta de GM hasta que cerró y luego condujo un autobús escolar durante 20 años después de eso. Mi madre limpiaba oficinas por la noche y vendía productos Avon los fines de semana para que yo pudiera ir a la universidad sin deudas. Obtuve una beca para Ohio State, luego un MBA de Wharton con una combinación de préstamos y trabajo duro. Y me mudé a Nueva York a los 25 con un solo buen traje y la determinación de nunca más ver una planta cerrar y llevarse la dignidad de mi padre con ella. Te cuento esto porque la familia de Margot, los Harwell, tenían dinero antes de que pudieran caminar. El padre de Beverly Harwell era un desarrollador inmobiliario en Connecticut. El nombre Harwell estaba en un edificio en su club de campo antes de que Beverly naciera. Cuando Margot y yo nos casamos hace 22 años, yo ya estaba yendo bien. Pero era nuevo dinero, hecho a sí mismo, y sin importar cuántos ceros agregara a mi patrimonio neto, Beverly Harwell me miraba de la forma en que la gente mira muebles que no eligieron ellos mismos. Tolerante educadamente, vagamente inconveniente. Durante 22 años, sonreí a través de eso. Durante 22 años, volé a la familia toscana. Pagué las escuelas privadas de Ethan y nuestra hija Sophie sin decir una palabra. Organicé el Día de Acción de Gracias para 18 personas y fiestas de Navidad para 30. Me senté a través de los comentarios de Beverly sobre cómo la gente de Clifton tenía una forma tan interesante de hacer las cosas. Y nunca dije una palabra porque Margot valía la pena. Al menos eso es lo que me decía a mí mismo. Necesito contarte sobre los 18 meses antes de esa cena porque la cena no salió de la nada aunque se sintiera así. 18 meses antes de que Margot me dijera que no fuera Navidad, una compañía llamada Harwell y Vale solicitó una reestructuración de emergencia. Harwell y Vale era la firma del hermano de Beverly Harwell. Gordon Harwell había pasado 40 años construyendo una operación inmobiliaria comercial regional con sede en Stamford, Connecticut con propiedades a través del área triestatal. Gordon tenía 68 años, era agudo, terco y había logrado navegar a través de 3 ciclos de mercado con reputación y relaciones personales. Pero el cuarto ciclo, tasas de interés en aumento, estrés en bienes raíces comerciales, vacantes de oficinas aumentando después de la pandemia, atrapó a Gordon en una posición de la que no podía maniobrar. Necesitaba capital rápido. Vino a Reeve Capital Partners. Quiero ser honesto sobre esta parte porque importa para todo lo que viene después. Cuando Gordon Harwell entró en mi oficina un martes en abril, yo ya conocía los números. Mi equipo había hecho el análisis preliminar antes de la reunión. Harwell y Vale tenía una cartera de aproximadamente $240 millones en propiedades comerciales,
principalmente parques de oficinas suburbanas y centros comerciales de Strip en Connecticut, Nueva Jersey y el sur del estado de Nueva York. Alrededor del 60% de esa cartera estaba funcionando. El otro 40% estaba sangrando. La firma necesitaba una infusión de capital de entre 70 y 90 millones de dólares para estabilizar, refinanciar sus activos en distrés y ganar tiempo para ejecutar una venta ordenada de las propiedades de bajo rendimiento. Gordon se sentó frente a mi escritorio y habló durante una hora. Era encantador. Era experimentado. Genuinamente creía que su cartera tenía un camino adelante. Y seguía diciendo una versión de la misma oración. Somos familia, Clifton. Podemos trabajar en términos que funcionen para todos. Escuché todo lo que dijo y luego le dije que no. No porque quisiera lastimar a Gordon, no porque tuviera algo en contra de él personalmente, sino porque el análisis era claro. El 40% en distrés de su cartera no se iba a recuperar en el marco de tiempo que permitía su estructura de deuda. El mercado de oficinas suburbanas en Connecticut no iba a volver. Lo que Gordon me estaba pidiendo que hiciera era verter 90 millones de dólares del capital de mis inversionistas en una situación donde el upside era modesto y el downside era una pérdida completa. Soy un fiduciario. Gestiono el dinero de otras personas. Los fondos de pensiones de maestros están en mi cartera. Dotaciones, cuentas de retiro. No tengo el lujo de invertir basado en arreglos de asientos para cenas de vacaciones. Le dije a Gordon que no podía hacer el trato como estaba estructurado. Le dije que potencialmente podría mirar un rescate más pequeño y enfocado del 60% en rendimiento si estaba dispuesto a vender los activos en distrés rápidamente y aceptar términos que protegieran primero a mis inversionistas. Gordon se levantó. Fue muy educado. Dijo que lo pensaría. Nunca llamó de vuelta. En cambio, llamó a Beverly. Y Beverly, solo puedo asumir, tuvo una conversación muy larga con Margot. Lo noté alrededor de mayo. Margot empezó a describir cosas que yo había dicho de manera diferente a como las había dicho. Había mencionado que la situación de Gordon era complicada y ella transmitió que yo había sido desdeñoso con su tío. Había explicado mi responsabilidad fiduciaria hacia mis inversionistas y de alguna manera me regresó como Clifton poniendo los negocios antes que la familia como siempre. Para julio yo era difícil. Para octubre estaba siendo excluido de eventos familiares Harwell a los que había asistido previamente durante 2 décadas. Una cena de cumpleaños en Greenwich, una reunión de otoño en Connecticut. Margot llegaba a casa de estos eventos con una expresión particular en su rostro. Cerrada, resuelta, como si la hubieran informado. Intenté hablar con ella directamente sobre eso en noviembre. Me senté en esa misma mesa del comedor y dije, Margot, necesito que entiendas lo que pasó con tu tío. Necesito explicarte lo que realmente hago para vivir y por qué no pude invertir en un trato que habría costado a mis clientes su dinero. Ella me miró como si hubiera empezado a hablar un idioma extranjero. Gordon casi lo pierde todo. Clifton. Vino a ti por ayuda y lo rechazaste. Mamá piensa que podrías haber estructurado algo diferente si hubieras querido. Beverly no entiende cómo funciona el capital privado. Ella entiende familia. Y eso fue el final de esa conversación. 3 semanas después, sobre Linguini, fui desinvitado de Navidad. Si estás viendo esto y alguna vez has tenido tu carácter definido por personas que no entienden lo que haces, si alguna vez te han llamado frío, difícil o demasiado enfocado en el dinero, por personas que se benefician todos los días del dinero que has hecho, entonces necesito que te quedes conmigo porque lo que pasó después no es lo que ninguno de nosotros esperaba. Y antes de contártelo, quiero pedirte que te suscribas a este canal, des like a este video y dejes un comentario abajo contándome sobre una vez que alguien malinterpretó tu intención tan completamente que ni siquiera supiste por dónde empezar a explicarte porque esa sección de comentarios está a punto de estar muy llena. Suscríbete, like, comenta. Leo cada uno de ellos. Ahora, volvamos a la Nochebuena. Pasé la Nochebuena solo de una forma en que no había estado solo en 22 años. Nuestra brownstone en West 83rd Street tiene 4 pisos. Margot y yo la compramos en 2009 cuando el mercado estaba blando y pasamos 3 años renovándola. Hay una biblioteca en el segundo piso que construí específicamente para los libros que he estado coleccionando desde la escuela de posgrado. Estantes de nogal oscuro, una silla de lectura de cuero que ordené de un artesano en Vermont, una chimenea que realmente tira bien. En cualquier otra Nochebuena, esa habitación estaría ruidosa con Sophie y Ethan discutiendo sobre qué película ver y Beverly Harwell sosteniendo un vaso de algo caro y mirando mis estanterías como si estuvieran arregladas incorrectamente. En esta Nochebuena, solo éramos yo y la chimenea. Margot había manejado hasta la cabaña Harwell en Woodstock, Nueva York el día anterior, una casa de 4 habitaciones de cedro y vidrio que la familia de Beverly había poseído durante 30 años,
perchada sobre un embalse congelado con vistas que Architecture Yes había fotografiado una vez. Ethan había manejado por separado desde Boston, donde estaba terminando su segundo año en Harvard Lab. Sophie había tomado el tren desde Filadelfia, donde estaba haciendo su residencia en medicina pediátrica en el Children's Hospital of Philadelphia. Yo había empacado sus regalos yo mismo. Los había envuelto, los dejé en el pasillo delantero con una nota. Me senté en la biblioteca y leí. Comí comida china sobrante. Serví 2 copas de un 2015 que había estado guardando para algo y me las bebí ambas. Alimenté a nuestro perro, un Golden Retriever de 12 años llamado Prospect, que no tenía opinión sobre dinámicas familiares y mantuvo su cabeza en mi regazo toda la noche. Estaba dormido a las 11. El teléfono sonó a las 12:12 de la noche. Sé la hora exacta porque había puesto mi teléfono en la mesita de noche con la pantalla hacia arriba, y cuando se iluminó con el nombre de Ethan, los números fueron lo primero que vi. Contesté en el segundo timbre. Papá. Algo en su voz me despertó más rápido de lo que lo había hecho el timbre. ¿Qué pasa? ¿Está todos bien? Todos están bien. Físicamente bien. Pero papá, tu nombre está en la aplicación de noticias de CNBC en este momento. Recibí una alerta. Dice, hizo una pausa. Podía oírlo respirar. Podía oír la cabaña de fondo. Las voces bajas de personas que habían sido despertadas. Dice que RIP Capital Partners ha presentado una oferta competitiva por el interés controlador en Harwell y Vale. Papá, ¿qué hiciste? Me senté en la cama. Prospect levantó la cabeza y dije muy cuidadosamente. Ethan, necesito que me leas el titular exacto. Lo leyó. Cerré los ojos y luego dije algo que no había planeado decir. Algo que salió de 22 años de ser llamado difícil y 18 meses de ser silenciosamente borrado de una familia que había amado y apoyado y aparecido completamente. Ethan, dije, despierta a tu madre. Dile que me gustaría hablar con ella y dile que revise en qué fecha Gordon presentó esos papeles de reestructuración. Dile que revise qué acreedor está listado como la parte asegurada principal en la cartera de Harwell y Val desde hace 3 días. Silencio en la línea. Papá, ¿hablas en serio ahora mismo? Feliz Navidad, hijo. Aquí está lo que Margot no sabía. Aquí está lo que Beverly Harwell no sabía. Aquí está lo que Gordon Harwell, en sus 40 años haciendo tratos, debería haber sabido, pero no sabía porque había pasado esos 40 años siendo el nombre Harwell en la habitación y asumiendo que eso era suficiente. Cuando Gordon vino en abril y le dije que no podía invertir en su cartera en distress, lo dije en serio. No podía verter el capital de mis inversionistas en un maltrato solo porque su hermana era mi suegra. Pero no dejé de pensar en Harwell y Vale porque el 60% en rendimiento de su cartera, las propiedades bien ubicadas, los activos estabilizados, los edificios y mercados que realmente se estaban recuperando, esos eran genuinamente valiosos. No al precio que Gordon quería y no envueltos alrededor del peso muerto de los activos en distress, pero separados, limpiados, recapitalizados adecuadamente. Había un negocio real allí. Hice que mi equipo pasara 3 meses construyendo un modelo en silencio sin involucrar a Gordon porque Gordon había dejado claro que no estaba interesado en ninguna solución parcial. Lo que identificamos fue esto. Si los activos en distress se vendían o se devolvían a los prestamistas asegurados, lo cual era cada vez más probable dado cómo iba la reestructuración. Y si un comprador entraba por la cartera en rendimiento en la base correcta, podrías armar algo que valiera significativamente más que la suma de sus partes. Todo el equipo de gestión correcto, la estructura de capital correcta, un hold de 3 a 5 años. Pasé el otoño construyendo ese caso. No le dije a Margot porque, francamente, para octubre, Margot había dejado de preguntarme sobre mi trabajo. Y no le dije a nadie en la familia Harwell porque esto no era una transacción familiar. Esto era un análisis de negocios con una tesis de inversión potencial. 3 días antes de Navidad, mi equipo presentó una oferta sustancial a través de canales adecuados al proceso de reestructuración supervisado por el tribunal que los propios asesores de Gordon habían puesto en marcha. Una oferta para adquirir los activos en rendimiento de Harwell y Vale a un precio que permitiría que los acreedores asegurados de Gordon fueran pagados en su totalidad y potencialmente dejar a Gordon mismo con algún valor de equity, mucho más de lo que habría recuperado en una liquidación directa. No estábamos tratando de quitarle la compañía a Gordon. Estábamos tratando de ser el único comprador disciplinado suficiente para hacer que valiera algo. Pero CNBC no escribe explicaciones de 3 párrafos a medianoche en Nochebuena. CNBC escribe titulares. Y el titular fue RIP Capital Partners presenta oferta competitiva por firma inmobiliaria en apuros de Connecticut fundada por la familia de la esposa. Mi teléfono sonó 11 veces en la siguiente hora. Margot primero, luego Beverly, luego un número que no reconocí que resultó ser el abogado de Gordon,
Luego Ethan otra vez. Luego Sophie, que claramente había sido despertada por el ruido y estaba tratando de entender qué estaba pasando. Contesté la segunda llamada de Margot. Ella no estaba calmada. Clifton, ¿qué has hecho? Gordon está devastado. Mamá está fuera de sí. ¿Entiendes cómo se ve esto? ¿Tienes alguna idea, Margot? Lo humillante que es esto en Navidad. Presentaste una oferta por la compañía de mi tío en Nochebuena, después de todo por lo que esa familia ha pasado. Margot, ¿qué? Tomé un respiro. El prestamista asegurado principal de Gordon iba a tomar esos activos en rendimiento en una oferta de crédito en enero. Ese prestamista es un banco que no le importa a Gordon ni su familia ni los 73 empleados en Harwell y vale que todavía tienen trabajos. Iban a adquirir esos activos, reposicionarlos y venderlos a un rate para finales del segundo trimestre. Gordon se habría ido con nada. Silencio. Nuestra oferta cambia eso si el tribunal acepta nuestra oferta. Los acreedores de Gordon quedan enteros y Gordon retiene una participación minoritaria de Kitty en la entidad reorganizada. No está borrado. Tiene algo con que trabajar. Más silencio. He estado construyendo esto desde abril, Margot. Desde el día en que Gordon vino a mi oficina. No pude hacer lo que me pidió entonces, pero pude hacer esto. Escuché su respiración. ¿Por qué no me lo dijiste? Me dijiste hace 2 semanas que ponía los negocios antes que la familia. Me dijiste el mes pasado que debería haber ayudado a Gordon simplemente porque somos familia. Dejé de tratar de explicar la diferencia entre lo que hago y lo que crees que hago en algún momento alrededor de octubre. Margot, dejaste de escuchar en algún momento antes de eso. La línea estuvo en silencio durante mucho tiempo. Entonces necesito hablar con mamá. Sé que sí. Feliz Navidad. Quiero pausar aquí porque esta es la parte de la historia en la que pienso más. No la oferta, no el titular de CNBC, no la llamada a las 12:12. Pienso en la cena. Pienso en Margot sentada frente a mí diciendo esas palabras. Es mejor si no vienes. Y la certeza completa en su rostro. La forma en que había absorbido el encuadre de su madre tan completamente que yo me había convertido en su mente en el difícil, el problema, la persona cuya ausencia le daría a la familia unas vacaciones pacíficas, y pienso en mí mismo sentado allí diciendo está bien y sirviéndome más vino. Me he preguntado 100 veces por qué no peleé más duro en ese momento, porque no expuse toda la imagen, el análisis de negocios, los 3 meses de trabajo silencioso, el significado real de lo que había hecho y no había hecho con la solicitud de Gordon, y la respuesta honesta es que no pensé que ella lo escucharía. Después de 22 años, había aprendido la arquitectura de la familia de Margot. Sabía que las interpretaciones de Beverly Harwell viajaban más rápido y se pegaban más profundo que cualquier cosa que yo pudiera decir. Sabía que en el marco de la familia Harwell, yo siempre iba a ser el forastero que no entendía cómo hacemos las cosas. Había intentado explicarme tantas veces en tantos momentos pequeños que simplemente me había quedado sin el tipo de esperanza que hace que la explicación se sienta valiosa. Así que la dejé ir a Navidad sin mí, y me senté con la chimenea y el viejo perro y el buen vino, y esperé a que el mundo alcanzara la verdad. Los días entre Navidad y Año Nuevo fueron como nada en mi vida adulta. La historia de CNBC fue recogida por el escritorio de bienes raíces del Wall Street Journal para la mañana del 26 de diciembre. El encuadre del jornal fue diferente. RIP Capital Partners ofrece salvavidas de reestructuración a firma conectada familia en Connecticut. Y ese encuadre cambió la conversación considerablemente. El abogado de Gordon me llamó el 27, no el abogado de Beverly, no la familia de Gordon. Gordon mismo me llamó el 28. Esa llamada duró 40 minutos. Empezó a la defensiva. Había sido informado sobre los términos de la oferta por sus asesores de reestructuración y entendía intelectualmente lo que estábamos ofreciendo. Pero Gordon Harwell tenía 68 años y había pasado toda su vida siendo el que estructuraba tratos para otras personas. Y estar en el extremo receptor de uno era algo contra lo que su orgullo estaba trabajando duro. Lo dejé hablar. No señalé que había pasado 8 meses mientras Beverly envenenaba mi matrimonio, dejando que su hermana me culpara por sus propios fracasos de negocios. No mencioné la cena de Navidad, ni la cabaña, ni ser llamado difícil. Nada de eso era relevante para la conversación que necesitábamos tener. Dije, Gordon, miré tu cartera durante 3 meses. Los activos en rendimiento son genuinamente buenos bienes raíces. Tu problema nunca fue la calidad de las propiedades. Fue el apalancamiento en el lado en distrés arrastrando todo hacia abajo. Si trabajas con nosotros, pagamos a los acreedores. Mantienes una participación en algo que tiene un upside real en los próximos 5 años y tus empleados mantienen sus trabajos. Si nos peleas, el banco ejecuta en enero y no obtienes nada. Larga pausa. ¿Por qué? Dijo finalmente.
¿Por qué harías esto por mí después de que salí de tu oficina? Porque es una buena inversión para mis clientes. Eso es todo, Gordon. Eso es todo lo que fue alguna vez. Negocios. Otra larga pausa. Entonces Beverly le dijo a Margot: estabas tratando de humillar a la familia. Sé que lo hizo. Ella estaba equivocada. Sé eso también. Se quedó en silencio por un momento. Podía oírlo pensando. De la forma en que puedes oír a alguien reorganizando algo pesado en una habitación. Mis asesores de reestructuración dicen que tu oferta es la mejor que vamos a ver. Creo que eso es correcto. Voy a recomendar que el tribunal la acepte. Bien. Creo que te alegrarás de haberlo hecho. Hizo una pausa una vez más antes de colgar. Clifton, te debo una disculpa por dejar que Beverly. Se detuvo y empezó de nuevo. Debería haberte llamado de vuelta en abril. Sí, dije, deberías haberlo hecho. Margot llegó a casa el 30 de diciembre. Entró en la biblioteca donde yo estaba sentado con Prospect y una taza de café y se sentó en la silla frente a mí y no dijo nada durante casi un minuto completo. Entonces Gordon me dijo cuáles son los términos de la oferta. Me alegra que haya hablado contigo. Dijo, pasaste 3 meses construyendo esto. Mi equipo lo hizo. Sí. Mientras mamá me decía que eras difícil. Mientras yo estaba, ella se detuvo. Su mandíbula estaba tensa. Mientras te decía que no vinieras a Navidad. La miré. Había amado a esta mujer durante 25 años. Había construido una vida con ella. Criado 2 hijos extraordinarios con ella, y me había sentado a través de más cenas de Beverly Harwell de las que cualquier ser humano debería ser obligado a soportar porque ella valía todo eso. Y sentado allí mirando su rostro. La forma en que estaba sosteniendo algo que parecía vergüenza y dolor, y una especie de furia hacia sí misma que reconocí porque yo también la había sentido. No sentí la satisfacción que pensé que podría sentir. Solo me sentí cansado. Necesito preguntarte algo, dijo. ¿Está bien? Cuando dije lo que dije en la cena, cuando te dije que no vinieras, presionó sus labios juntos. ¿Qué pensaste? Lo pensé. La respuesta real, no la pulida. Pensé que tu madre había estado hablándote durante tanto tiempo y tan consistentemente que habías dejado de poder oírme en absoluto, y no sabía cómo arreglar eso. Así que dejé de intentarlo y empecé a hacer la única cosa que realmente sé hacer, que es trabajar en el problema frente a mí. Ella miró la chimenea durante mucho tiempo. La dejé hacer eso, dijo en voz baja. La dejé enmarcar todo. Cada conversación sobre Gordon, cada explicación que intentaste darme, lo filtré todo a través de lo que ella ya había decidido sobre ti. Y ella se detuvo. No es el tipo de esposa que pensé que era. No, dije, no lo es. El silencio entre nosotros no era cómodo, pero tampoco era hostil. Era el silencio de 2 personas que habían estado hablando más allá una de la otra durante tanto tiempo que simplemente sentarse en la misma habitación y admitirlo se sentía como progreso. ¿Qué hacemos ahora?, dijo. No lo sé, dije honestamente. Pero creo que empieza contigo entendiendo que cuando digo no a un maltrato, no estoy siendo frío. Estoy protegiendo a personas que confiaron en mí con su dinero. Y termina con tu madre entendiendo que ella no tiene derecho a definir quién soy yo para mi propia esposa. Margot me miró durante un largo momento. Ella va a tener un tiempo muy difícil con esto. Lo sé. La he visto tener un tiempo difícil conmigo durante 22 años. Estoy acostumbrado a eso. Por primera vez desde que todo esto había empezado, ella se rió. Fue pequeño y complicado y no completamente feliz, pero fue real. Pasaste Navidad solo a propósito, dijo. Pasé Navidad esperando la alerta de CNBC para que la verdad alcanzara. La adquisición de Harwell y Ball se cerró en marzo. La cartera en rendimiento, reorganizada bajo una nueva estructura de holding con Deep Capital Partners como inversionista mayoritario y Gordon reteniendo una participación del 22%, fue valorada en $160 millones el día del cierre, significativamente más que la valoración de reestructuración de la firma en distress. Los acreedores asegurados de Gordon fueron pagados en su totalidad. Los 73 empleados mantuvieron sus trabajos. Gordon mismo, por primera vez en 2 años, tuvo un balance limpio y un negocio viable. Me llamó el día después del cierre. Beverly quiere disculparse contigo, dijo. Dile a Beverly que aprecio eso, dije. ¿Quiere hacerlo en persona en la cabaña? Tal vez en el verano. Hice una pausa por un momento, pensando en la cabaña, el embalse congelado, las paredes de cedro y vidrio, la silla donde Beverly Harwell había sostenido su vino caro y mirado mis estanterías. Dile a Beverly que lo pensaré, dije, y lo dejé ahí. Aquí está lo que sé ahora que no sabía la noche en que Margot me dijo que no viniera a Navidad.
Ser excluido no es lo mismo que estar equivocado. Ser llamado difícil no es lo mismo que ser difícil. Y a veces lo más poderoso que puedes hacer en un momento cuando todo te está siendo quitado, tu lugar en la mesa, tu reputación dentro de tu propia familia, el derecho básico a ser entendido por la persona con la que te casaste, es dejar de explicarte y empezar a hacer el trabajo que eventualmente hablará por sí mismo. Pasé 22 años tratando de ser legible para una familia que ya había decidido quién era yo, tratando de reducirme a términos que Beverly Harwell pudiera aceptar, tratando de probar año tras año que el hombre de Dayton que se puso a sí mismo a través de la escuela de negocios era digno del espacio que había ganado. Y luego me senté solo en Nochebuena con mi perro y mis libros y mi chimenea. Y solté todo eso. No porque dejara de importar, sino porque finalmente entendí que la única forma de responder a una mentira sobre tu carácter es ser tan clara e innegablemente tú mismo que la mentira simplemente no pueda sobrevivir. La compañía de Gordon Harwell vale algo porque hice mi trabajo. Mis inversionistas ganaron dinero porque hice una llamada dura en abril y una disciplinada en diciembre. 73 personas volvieron al trabajo después de Año Nuevo porque pasé 3 meses construyendo un modelo que nadie sabía que estaba construyendo. Difícil no lo cubre. Pero entonces nunca lo hizo. Margot y yo seguimos casados. Quiero ser honesto sobre eso. No porque haga la historia más limpia o más satisfactoria, sino porque la verdad es que dos personas pueden tener un serio fracaso de confianza y aún elegir intentar. Estamos en terapia. Estamos trabajando en lo que significa que ella permitió que el encuadre de su madre reemplazara su propio juicio durante la mayor parte de 2 años. Eso no es una cosa pequeña para trabajar. Algunos días es difícil. Algunos días la miro a través de nuestra mesa de comedor y recuerdo los linguini y la voz y el creo que es mejor y tengo que elegir activamente seguir sentado allí. Pero sigo sentado allí porque ella vale la pena. Siempre lo fue. Solo lo olvidó por un rato y yo también. Y tomó una alerta de CNBC a las 12:12 de la mañana del día de Navidad para que ambos lo recordáramos. Ethan me llamó en Nochevieja. Papá, dijo, solo quiero decir que cuando me dijiste que le dijera a mamá que revisara los papeles de reestructuración en ese momento, estaba enojado. Pensé que habías hecho algo para avergonzarnos. Sé que estaba equivocado. Sé eso también. Se río y suena como yo cuando se ríe. Este chico que creció viéndome trabajar 18 horas al día y construir algo de la nada y sentarme a través de cada cena de Beverly Harwell sin inmutarme. La abuela Beverly va a tener que pensar muy duro sobre cómo habla de ti. Dijo, ella no tiene que hacer nada. Dije, Beverly va a ser Beverly. Esa parte no va a cambiar. Pero aún vas a ir a la cabaña este verano. Lo pensé. Sobre la chimenea en la biblioteca. Sobre Prospect con su cabeza en mi regazo. Sobre el varo que bebí solo en las 12 horas de silencio antes de que sonara el teléfono. Sí, dije, voy a ir a la cabaña. Bien, dijo Ethan. Y lo fue. Mi nombre es Clifton Reeve. Tengo 52 años. Crecí en Dayton, Ohio, el hijo de un trabajador de fábrica y una vendedora de Avon. Y he pasado mi vida adulta haciendo una cosa, tomando situaciones complicadas y difíciles que otras personas han abandonado y encontrando el camino a través de ellas. No soy difícil. Soy preciso. Hay una diferencia.